¿Nueva misión? Preguntó Natasha a Steve, quien estaba por tomar su motocicleta para irse de la base de S.H.I.E.L.D. Algo así, se detectó una especie de apertura. Creen que puede ser algo similar a cuando Loki apareció por el tercer acto, dijo Steve subiendo a su motocicleta. ¿Necesitarás ayuda? Cuestionó Natasha, aunque más por costumbre que por otra cosa. Sabía que Steve podría lidiar con lo que sea que apareciera. No, iré solo a observar. Si detecto algo les avisaré, dijo Steve haciendo una señal de despedida antes de retirarse del lugar. Minutos después, en una zona abierta, en medio de una ruta sin nada en decenas de kilómetros a la redonda, se encontraba un chico con pantalones rasgados, sandalias, y con una camiseta oscura, la cual tenía una estrella en su pecho. Su nombre era Steven y estaba bastante alterado. Lo sabía. No sirvo ni para ayudar a Peridot con su experimento. Se suponía que debía aparecer del otro lado de la escuela, y ahora estoy aquí, en medio de la nada. Gritó Steven golpeando el suelo con rabia. Últimamente había tenido muchos pensamientos en su cabeza, todo lo que quería era despejarse, pero los recientes acontecimientos solo hicieron irritarlo más. Pese a ser un humano, en vez de ponerse rojo por la ira, estaba poniéndose cada vez más y más rosa. «Hey niño», dijo una voz detrás de Steven. Esta voz era la de Steve, quien había llegado al lugar. «Será mejor que te tranquilices», decía Steve con su escudo en su brazo. Mientras se acercaba, él esperaba encontrarse a algún tipo de monstruo como las criaturas Chitauris. Ciertamente no esperaba encontrarse a un adolescente de color rosa. «¿Calmarme?», cuestionó Steven. Se había estado repitiendo eso los últimos días. Empezaba a odiar la palabra calma. Ahora tenía frente a él a un extraño con un escudo raro. «Déjame solo», gritó Steven, pero no fue un grito normal, fue un grito tan potente que hizo que Steve tuviera que utilizar su escudo para bloquearlo. Aún así fue movido medio metro. El escudo lo protegió de gran parte del grito, pero no era tan grande como para cubrir todo su cuerpo, razón por la cual fue movido medio metro. «Definitivamente, esta es la anomalía que detectaron los de S.H.I.E.L.D., dijo Steve. Entonces se preparó para el combate. Tenía que derribar al chico antes de que lanzara otro grito. Afortunada o desafortunadamente para él, Steven no volvió a gritar. En su lugar, hizo aparecer unos escudos de color rosa de sus manos y los empezó a arrojar a Steve. «Natasha, ¿me escuchas?», dijo Steve por su comunicador. «Steve, ¿cómo te está yendo?», cuestionó Natasha. «Me ha ido mejor. Escucha, necesitaré algo de ayuda aquí. Me encontré con un chico especial», dijo Steve mientras esquivaba los escudos que le lanzaba Steven. «Entiendo, enviaré a un equipo, estaremos allí enseguida», dijo Natasha, cortando con la comunicación y dirigiéndose a las coordenadas de Steve. «Ya déjame en paz», dijo Steven volando muy rápido en dirección a Steve. Este último no pudo hacer nada más que cubrirse con su escudo. Steven empezó a golpear el escudo y por cada golpe movía a Steve más y más hacia atrás. Era la primera vez que Steve sentía cómo lo movían de esa manera. Si bien el escudo era irrompible, él mismo no lo era, y era él quien estaba haciendo de soporte para el escudo. Él aprovechó un descuido de Steven. Steve se agachó, tomó de la mano del adolescente y pateándolo y usando la propia embestida de Steven, logró arrojarlo lejos. Steven era más rápido y fuerte que Steve, además de que tenía la extraña habilidad de volar y de generar escudos, razón por la cual Steve no perdió tiempo en arrojar su escudo, ya que este era lo único que impedía que el chico lo dañara de verdad. Cuando Steven se reincorporó, lanzó un grito tan potente que Steve tuvo que utilizar su escudo para protegerse. De repente, Steve dejó de escuchar a Steven y empezó a buscarlo con su mirada. Fue entonces cuando vio que Steven estaba en el cielo. Se preguntó qué es lo que intentaría hacer. «Eres muy molesto», decía Steven creando lo que parecía ser paredes rosas, las cuales arrojó a Steve. El ex soldado intentó esquivar estas paredes, pero no pudo hacerlo debido a que eran muy rápidas y venían de todas las direcciones. Pronto se vio atrapado por las mismas. Intentó liberarse utilizando su superfuerza pero no podía. «Eres realmente molesto, déjame en paz», gritó Steven, el cual había creado un gran escudo y se arrojó sobre Steve. Este último como pudo logró levantar su escudo y cubrirse la cara, justo antes del impacto. El impacto fue tal que agrietó el suelo donde está Steve, el cual yacía en el suelo. Estaba muy mal herido. Steven finalmente se calmó, aún seguía en estado rosa y al ver lo que había hecho se asustó, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en eso, pues rápidamente empezó a recibir disparos, los cuales provenían de los agentes que habían llegado en un helicóptero para ayudar a Steve. Steven quería quedarse para disculparse pero sabía que era inútil.
Antes de irse, para sorpresa de los agentes, escupió sobre Steve. Los agentes pensaron que esto era para humillar al capitán, pero no siguieron disparando porque podía herir a Steve. Cuando Steven terminó de prácticamente escupirle toda la cara a Steve, se fue volando. Natasha era parte del grupo de gente que había llegado para rescatar al capitán. Steve, ¿estás bien?, preguntó preocupada Natasha. Para sorpresa y alivio, tanto de ella como para los agentes, Steve se levantó sin problemas y se limpió la cara porque la sentía húmeda. Tenía su traje rasgado pero no tenía heridas, incluso la sangre había dejado de salir. ¿Qué pasó?, preguntó Steve. Todo lo que recuerdo fue haber sido golpeado por ese chico y luego sentir como mi cara se humedecía. Aunque Steve no se sentía herido, Natasha lo convenció de que se subiera con ella al helicóptero para ir a revisarlo. Otra agente se llevaría su motocicleta, juntos tendrían que ponerse a investigar sobre el chico nuevo.